Poner a grabar y está listo. Entonces, como ustedes recordarán, el procedimiento común, quito mi cámara para poder utilizar la pizarra. Nuestro proceso común tiene la peculiaridad de tener varias etapas. Estas etapas la principal es la etapa preparatoria. Esta etapa preparatoria tiene pues la que contempla que de un hecho con apariencia de delito como presupuesto necesario para la existencia del proceso procesal penal, provoque necesariamente que el sistema se entere de ello. Entonces, digamos que este acto, o posterior a este hecho, entonces se dan de ese hecho que aparenta ser delito, esa comisión delictiva, entonces se arroja la posibilidad de que existan varias formas de iniciar el proceso, que son lo que en la doctrina y la ley denomina como actos introductorios que originan el proceso penal. Y puede ser a través de una denuncia, a través de una querella o a través de un apartado o atestado policial. Vamos a ponerlo más atestado policial, como se conoce en la doctrina y en nuestra ley como prevención policial. Este es el más sencillo de todos, pero en definitiva cuenta con cierto grado de complejidad, porque en ningún apartado de nuestro sistema legal, de nuestro Código Procesal Penal, se define con precisión qué es este atestado policial. Si nosotros vamos a las fuentes idiomáticas, que de acuerdo al artículo de la ley del organismo judicial, artículo 11 o 12, no recuerdo muy bien exactamente cuál es la ley, 11 creo, que establece que para entender el sentido de los vocablos debemos acudir necesariamente al diccionario de la Real Academia Española, pues en ese diccionario encontraremos que un atestado es un instrumento oficial.
en el que, o a través del cual una autoridad pues hace constar algo como cierto, ¿no? Entonces, aun cuando ese atestado tiene un mero carácter de denuncia y no se convierte en un elemento de prueba hasta su ratificación, más adelante en el proceso, en la práctica, en cualquier diligencia judicial abierta, existe de forma implícita y no explícita o legal una presunción de veracidad en lo que respecta al contenido del atestado. Esa presunción de veracidad del atestado policial supone un plus de diligencia y responsabilidad, ¿no? Un agregado, un valor agregado a ese documento por la diligencia y responsabilidad para evitar en, contaminar o vulnerar el contenido del mismo con prejuicios o criterios subjetivos. De hecho, en todo nuestro sistema jurídico, tanto a las autoridades, bueno, a las autoridades gubernamentales involucradas, ya si juegan un papel eh, principal o si lo hacen de forma auxiliar, como en el caso de la Policía Nacional Civil, están llamados, les invita la ley, nuestro Código Procesal Penal, a la objetividad y la proporcionalidad en el ámbito del derecho punitivo en general y en el de la investigación criminal en particular. En todo caso, lo más aproximado en la doctrina es definirlo como un documento administrativo que no necesariamente puede ser considerado un acto procesal todavía, en el que se extienden, se plasman o se deja constar o se deja constancia y que contiene las diligencias con la mayor exactitud posible que practica, por supuesto, la policía judicial, que en nuestro caso es la Policía Nacional Civil, y que puede constituirse en prueba o indicio del delito para pues, la averiguación y la comprobación de hechos presuntamente delictivos. Y, por supuesto, la aprehensión, en su caso, de los responsables. No es más que en todo caso el cumplimiento escrupuloso de las funciones de la policía judicial, que el Estado define y diseña desde la Constitución. Entonces, es frecuente identificar o confundir o homologar al atestado con diligencias. Entonces, al final, el atestado está compuesto, o es el documento en el que se hace constar distintas diligencias, en las que se describen las actuaciones con unidad temporal y coherencia en su contenido, que por supuesto son los actos que llevan a cabo, en nuestro caso, a la Policía Nacional Civil, en orden o en atención a la investigación y el esclarecimiento de hechos presuntamente delictivos. Esa diligencia es, por lo tanto, la materialización por escrito de una actuación policial en torno al esclarecimiento del hecho delictivo. El propio vocablo diligencia expresa una disposición, una actitud y una prevención que pues recuerdan a la necesaria para enfrentarse a esta tarea. De acuerdo
a nuestro sistema es en el Código Procesal Penal, el artículo 305, que de su lectura se desprende, pues que se requiere que se haga un acta en la que se establezcan las diligencias practicadas por la Policía Nacional Civil en el día en que se efectúan, haciendo constar, pues obviamente, las circunstancias útiles para la investigación. Si tenemos que centrar ese documento en ello. Entonces, no es que pues un atestado policial nos narre el contexto, el clima, la arquitectura alrededor del posible hecho delictivo, porque eso no tiene relevancia, por supuesto, para la investigación. Entonces eso, al final, sirve también de constancia de los informes o informaciones que recibe la autoridad en el momento en que se esté autorizando o elaborándose esta prevención policial. Y por supuesto, esa firma del oficial que dirige la investigación y se permite en todo caso que pues, puedan firmar las personas que hubiesen intervenido en todos esos actos. Esta prevención, como puede advertirse de la lectura del artículo, pues no necesariamente proporcionan la información que se exige para este tipo de actos, aunque afortunadamente ya se hacen en la práctica intentos importantes desde el germen de la actividad policial, que es la Academia de la Policía Nacional Civil, para ir cumpliendo con todos los requisitos y elementos que se establece en ese artículo 305 del Código Procesal Penal. Ustedes pueden buscar un atestado policial, una prevención policial en cualquier buscador y entenderán o comprenderán con mucha facilidad, una simple lectura, que los propios, el propio vocabulario en el que se manejan o que se plasman no necesariamente responde al objetivo y el fin del concepto de la prevención policial o el atestado policial. En todo caso, debemos de tener presente que a lo que nos enfrentamos, lo que buscamos es que la noticia criminal sea incorporada o sea conocida a través de un documento oficial suscrito por un funcionario policial en el que haga constar con absoluta objetividad y pertinencia los hechos en los que les conste la comisión de un posible hecho delictivo o la prevención de alguno. Y de ahí deviene que se le defina como prevención policial. ¿Alguna duda hasta el momento? Bien. Bueno, entonces, en el artículo 297 del Código Procesal Penal se establece que la denuncia es la forma de comunicar un hecho criminal. Puede ser de forma escrita
puede ser oral. De hecho, hoy por hoy puede ser a través de medios electrónicos desde la comunidad de sus residencias. Esto ya se hace con mucha frecuencia. En todo caso, el artículo 297, perdón, establece que este documento, esta fórmula, la denuncia, puede ser de forma escrita o oral, y se puede presentar ante la policía, ante el tribunal, ante el Ministerio Público, y sí, ante un juzgado o ante un tribunal. Pero es su obligación identificar al denunciante. Si se trata de delitos de acción pública, pero que dependen que se inste por medio del particular o que requieran alguna autorización especial de las que ya hemos conocido, yo creí que hoy sí ahí vamos a estar libres de solicitudes de ingreso. Por favor, a la persona que le acabo de dar ingreso, me escribe directo a mi WhatsApp para que le ayude a tener su ingreso sin interrupciones. Por favor. Entonces, si decíamos que pues si se trata de acción pública, pero que depende de instancia particular o que necesita de alguna autorización especial estatal, pues se procede pues, a recibir la denuncia incoada y posteriormente puede acreditarse o definirse esa autorización. De nueva cuenta, el artículo 31 del Código Procesal Penal preceptúa que cuando la acción pública dependa de la gestión particular, el MP solo puede ejercitarla pues con respecto al hecho, a que el hecho se formule por quien tenga legitimación de hacerlo, salvo que se trate, por supuesto, de menores de edad o de funcionarios que cometan hechos en el ejercicio de su cargo. Se recordarán que todos esos aspectos los veíamos en relación a los querellantes y donde en ciertos momentos debe de definirse una actuación específica, en el caso de los menores de edad, en el caso de los incapaces y en el caso especial de algunas entidades del Estado. Sí debemos considerar que además hay la posibilidad de encontrarnos con lo que define el artículo 298 del Código Procesal Penal, que es la denuncia obligatoria. Y este es un acto que, por supuesto, obliga a un funcionario a denunciar cuando se conozcan los actos que revistan las características de delito, de acción pública, y sí, se denuncia el conocimiento que se tiene pues, sobre un hecho delictivo, y estamos hablando de los delitos de acción pública, cuando los funcionarios que lo conozcan se encuentran en ejercicio de sus funciones.
salvo el caso, por supuesto, que pese sobre ellos el deber de guardar sigilo. Y ahí hay que tener un poco de cuidado cuando se trata de asuntos militares y de asuntos de Cancillería, de las relaciones internacionales de nuestro país. Y esas son limitaciones que lo estatuye la Constitución Política de la República. Y se exceptúa también quienes, perdón, no se exceptúa, los otros que tienen obligación de denunciar es aquellos que ejerzan la profesión o las profesiones relacionadas con la salud y que conozcan de los hechos delictivos en el ejercicio de su profesión o de su oficio cuando fuese necesario. Cuando se traten, pues obviamente, de delitos contra la vida o la integridad corporal de las personas. Y este tipo de profesionales está obligado a presentar la denuncia. Y luego establece ese artículo que quienes por disposición de la ley, de la autoridad o por acto jurídico tuvieran a su cargo el manejo, la administración, el cuidado o control de bienes o intereses de una institución, entidad o persona respecto de delitos cometidos en su perjuicio o en perjuicio de la masa o patrimonio puesto bajo su cargo o control. Pues en ese sentido, tenemos una cantidad de delitos que se convierten en el momento de acaecer o de realizarse, de efectuarse, en necesariamente en una denuncia obligatoria. Bien, ahora, alguien me está preguntando acá qué pasa con con la flagrancia, con la flagrancia. La flagrancia la flagrancia se hace constar en una prevención policial. De acuerdo a la Constitución Política de la República, se ha definido el principio de que las personas no pueden ser detenidas sino por causa específica de delito o falta. Y pues para ello debe existir una orden de juez competente que pues debe de ser librada o emitida con apego a la ley. Pero la excepción es que se puede proceder a detenerse a la persona en el caso específico de la comisión de un delito infraganti, en flagrancia. De esa cuenta, cuando una persona es sorprendida en el momento de cometer el delito, tiene, por supuesto, la posibilidad de ser detenido. Y en ese sentido, y agradezco la pregunta, es importante que leamos el artículo, perdón, 200, sí, a ver, 257, perdón. 257 del Código Procesal Penal. Más, si me dan chance, les pongo de la Constitución.
Eh, pero, interpretando lo que dice pues el artículo constitucional, si puede detenerse eh, por haber cometido pues una falta, y si la persona no logra identificarse, como dice la ley, a diferencia del delito, eh, no debe permanecer detenida, sino se tiene que poner eh, a disposición inmediata del juez. Eh, este artículo pues deja establecido, y es importante que le den lectura, que procede también eh, la flagrancia o la cuasi, en este caso la cuasi flagrancia, se puede proceder a la aprehensión de una persona cuando es descubierta instantes después de ejecutar el delito con huellas o instrumentos o efectos del delito que hagan pensar que acaba de participar en la comisión del mismo. Aquí lo tengo. De la Constitución Política de la República de Guatemala. Bien. ¿Alguna duda hasta acá? Bien. Eh, ahora, la querella. La querella eh, es también un acto por medio del cual se ejercita pues, la acción penal. Y eh, mediante ella, el querellante asume la calidad de parte acusadora a lo largo del procedimiento. Ese acto procesal es un acto que doctrinariamente se define como un acto procesal de postulación, que pues asiste eh, a cualquier sujeto de derecho con la capacidad necesaria y eh, resulta ser el mecanismo a través del cual se solicita de un órgano jurisdiccional el inicio de un procedimiento y en todo caso, por supuesto, la adquisición de querellante como cualidad de la parte acusadora. Por supuesto, como hemos reiterado, es un acto para la introducción del proceso penal. Que en el artículo 302 y 303 eh, establece o se establece que debe ser por escrito y los requisitos especiales o específicos que debe llevar este documento. Entonces aquí vamos todos a nuestro código
en el artículo señalado 302 y 303. Ya se siente el calor del verano. Y entonces, vamos en conjunto permítame un momentito. Vamos a construir Lick, perdone, ya no se ve su pantalla. sí, así es. Ahorita ya se va a ver. Ya me ve. En conjunto, vamos a construir una querella. Y entonces vamos a suponer que ustedes son abogados y que a su oficina ha llegado inventarnos el señor Nicolás Emanuel Solano Vázquez. Este señor es el contador de la entidad Pueblo Cubano, S.A. Y esta persona, el contador general, se ha percatado de la llega hoy en la mañana y se percata que en la entidad Pueblo Cubano, Sociedad Anónima, ya no existen los libros contables. Ya habíamos hablado que él está en resguardo eh, de esos libros en su calidad de contador. Y lo primero que vamos a revisar, él nos cuenta la noticia y vamos a tener que hacer una querella para presentar esta información. Y lo primero que vamos a determinar, y por favor aquí lo vamos a hacer discutiendo entre nosotros y compartiendo, es determinar si él puede, en su calidad de contador, puede presentar la querella. ¿Qué creen ustedes? Sin pena, ya son abogados. Levanten la mano y díganme. Y vamos a discutir si él puede presentarlo o no puede presentarlo.
Y no nos vamos a ir de aquí, no vamos a cenar hasta que no tengamos esa querella resuelta. Si es que se puede, si es que se puede, pues, por supuesto. A ver, César, adelante. ¿Qué tal? Buenas noches. Buenas noches. Yo pensaría que él sí puede presentarla porque fue, por así decirlo, como un testigo de lo que pasó. Por ser testigo, él llegó en la mañana y encontró que ya no estaban. Él fue testigo. O bueno, no, en este caso no sería testigo, no que él, o sea, también, por así decirlo, lo hace o sea, él va a poner a presentar la querella porque de no hacer esto, o sea, también se vería involucrado. Él también podría salir perjudicado en esto, ¿verdad? Pero eso le interesa a la ley, que él salga perjudicado o que no salga perjudicado, o cuál debe de ser el presupuesto procesal. Él va a presentar una querella. ¿En qué se va a convertir él? Denunciante. Querellante adhesivo. En querellante adhesivo. Dime, María Fernanda, ¿qué piensas tú? Buenas noches, licenciado. Yo me acabo, pero si no mal recuerdo, creo que el que puede presentar la querella es como el que le incumbe específicamente como el delito que se reporta. Entonces, no sé si por ser una sociedad anónima tendría que ser el representante legal, porque la querella es como muy formal, pero estaba buscando entre mis apuntes, ¿verdad? No recuerdo. Pero bien, vamos llegando, vamos llegando. Ok. En efecto, tenemos que tener lo que dice María Fernanda, es una legitimación. Donny Alexander, ¿qué piensas tú? Pues yo considero que debería ser el representante legal, no el contador. Que me acuerdo haber visto en clase de que el que va a representar, que valga la redundancia, va a representar a la empresa o a la sociedad anónima, va a ser el representante legal. Pero también a mi criterio me parece un exagerado presentar una querella, más bien una denuncia por ser libros contables. Más que todo yo considero que es suficiente una denuncia para soportar el hurto de los libros, ¿no? Ok, perfecto, sí, vamos bien, gracias. En efecto, tenemos que ir a revisar quién es el que lo puede hacer. Sí, Brenda Janet, adelante. Perdón, lo que pasa es que, por ejemplo, si se lo robaron, ¿ante quién se va a poner? Entonces, sería como que solo la denuncia de la pérdida de los libros, pero de por sí debería ser el representante legal. Ajá. Pero sí, cuando es de querellante, me imagino que es no solo la denuncia, sino ante quién se especifica, digo yo, a quién es el que cometió el delito. Ok. Muy bien, gracias Brenda, te agradezco mucho. Adelante, Eric. Sí, licenciado, buenas noches. Así como planteaba el compañero que se sentía como que muy exagerado presentar la querella y sería pues prudente presentar una denuncia. A la hora que se procediera a presentar la denuncia, seguidamente se podría entablar la querella. Ahorita vamos a discutir eso. Sí, eventualmente el denunciante se puede convertir en querellante, ¿verdad? Pero digamos que tu posición en este caso es que debería de ser denuncia, porque solo es extravío. ¿Correcto? Así es. Ok, muchas gracias. Sí, Sergio, adelante. Buenas noches, Lick. Sí, adelante, Sergio. Buenas noches. Yo pensaba que primero sí lo que mencionaba la compañera, que tendría que ver quién tiene la legitimación, y como lo acaba de mencionar ahorita en la clase, el artículo 31, que el ejercicio está condicionado porque el hurto es un delito semipúblico y semiprivado, ¿verdad? Entonces primero habría Correcto. que ver quién tiene la legitimación para presentar la denuncia o la querella.
Y en todo caso, si usted estábamos hablando que es un contador, primero tendría que ver quién es el agraviado directamente para saber si pues, tiene legitimación de denunciar o de creerse. Ok, muy bien, perfecto, muchas gracias. Sergio Girón, adelante. Buenas noches, licenciado. Buenas noches. Yo considero que no puede plantear la querella porque según el artículo 117 nos explica quién es el agraviado y el numeral tercero nos menciona que sería el representante legal quien debería de hacer la querella. Perfecto, eso es lo que necesito que hagan. No tenemos que confiar en lo que nosotros creemos. Hay una diferencia entre sentido común y sentido jurídico. No son lo mismo. Lo que es sentido común no necesariamente es sentido jurídico. Y yo les voy a poner un ejemplo. Ustedes que llevaron derecho civil ya saben la diferencia entre propiedad y posesión. La propiedad nos da la creencia desde el sentido común que no hay nada que me pueda perturbar de la propiedad. Pero el derecho real de posesión tiene limitaciones, tiene derechos, tiene obligaciones y tiene alcances que a veces no necesariamente desde el sentido jurídico pegan con esto. Entonces, es importante que nosotros acudamos a nuestro código. Como bien dijo Sergio, tenemos que ir a buscar. Primero, ¿quién es el agraviado de esta situación? Es una sociedad. Entonces, como es una sociedad, ¿a qué artículo vamos? 117 del Código Procesal Penal. Es correcto, vamos al artículo 117 a determinarlo. ¿Y qué numeral, Sergio? Numeral 4. No. El 4 se refiere a asociaciones. Numeral 3. El numeral 3, correcto. Porque aquí estamos hablando de una sociedad anónima, no de la asociación de vecinos de la colonia Pueblo Cubano o de la asociación de productores de Pueblo Cubano. Por ejemplo, estamos hablando de una sociedad mercantil. Y el numeral tercero, el artículo 117 nos dice que pueden haber dos agraviados, que son los que se legitiman para presentarlo. En primer lugar, los representantes de la sociedad cuando los delitos son cometidos contra esta misma sociedad. Y los socios cuando son cometidos los delitos por quienes dirigen, administren o controlen la sociedad. Si los socios, en este caso, podrían hacerlo, o podrían hacerlo los representantes legales si los delitos no los han cometido ellos. Si los delitos los han cometido los representantes, entonces pueden ser. Entonces, el contador general, don Nicolás, no puede ser agraviado. Ahora bien, ojo, debemos de ir a un artículo que acabamos de leer. Ya se me perdió por aquí, es el 290 y... 298. Así, aquí alguien lo hizo mención en el chat. Valverde y Gisela, cuéntanos, ¿cuál es tu posición? Yo considero que esta sería denuncia obligatoria porque según el artículo 298 en el numeral 3 dice que
quien por disposición de la ley, de la autoridad, por un acto jurídico, tuvieron a su cargo el manejo, la administración, el cuidado, control de bienes o intereses de una institución, entidad personal respecto de los delitos cometidos en su perjuicio o en perjuicio de la masa o patrimonio puesto bajo su control, siempre que conozcan del hecho con motivo del ejercicio de sus funciones. Como esta persona era contador general, él tenía a su cargo el manejo de los libros contables. Es correcto. Tienes razón, Barbetti. Te agradezco mucho por la observación. No importa si hablamos de hurto, robo, pérdida, extravío. En esto no estamos ahorita en discusión. Lo que haya pasado, si los libros contables no están, el que tiene obligación de denunciar es quien haya tenido esa responsabilidad. Y como bien dice Valverde y Gisela, el contador está obligado al resguardo de esos libros. Él tiene esa obligación que en caso de extravío, señalar ese extravío. Entonces sí tiene legitimación para actuar. Entonces sí puede presentar la querella. ¿Estamos de acuerdo? Sí, No, no estamos de acuerdo. Porque no puede ser querellante. Entonces no puede presentar la querella. Él a lo que está obligado es a la denuncia. Aquí lo tenemos, ¿no? A la denuncia. A eso está obligado el contador. Ahora, si él se percata que fue el administrador único el que se los robó, el que hurtó los libros, se robó los libros, sin violencia, se los llevó, ya no es alguien indeterminado, sabe que es el administrador único. Él puede presentar la denuncia o puede presentar la querella, porque es un administrador. ¿Qué piensan? ¿Puede presentar la querella? No tengan pena que todos estamos aprendiendo aquí. No nos debe ni de dar vergüenza, ni nos debe de cohibir la discusión que vamos a tener. Dice Víctor Ludwig García, que si tiene acta de responsabilidad. Se me hace, Víctor, que trabajas o que tienes experiencia con, con la actividad del Estado, en donde normalmente hay una tarjeta de responsabilidad. Pero en este caso, el contador sí es responsable, sigue siendo. Ya vimos que no importa cómo no importa si es hurto o robo, extravío, hurto o robo. En el contador, en la obligación, 298.3, numeral 3. Ok. Ahora, si tiene la obligación, si tiene la obligación, esto ya no estoy de acuerdo. O hay alguien que esté en desacuerdo que el contador no tenga la obligación, que no está a su cargo. ¿Alguien que esté en desacuerdo con esa premisa?
298, perdón. 98, gracias por... ¿Están en desacuerdo con esa premisa que está la obligación? No, vale. Ok, estamos ahí con eso. Ahora, ¿qué pasa entonces con esta obligación? ¿Cómo la materializo? ¿Presento la querella? ¿Hacemos la querella ahorita? Siguiendo lo que establece el artículo 302 y 304. Si es así, entonces empiécenme a dictar a construir la querella. Bueno, aquí lo que tenemos que revisar es que la obligación del artículo 298 ¿quién fue el que me dio esta? Valverde y Gisela, hazme un favor. Abre tu código en el artículo 298 y léeme el primer párrafo. Denuncia obligatoria. Deben denunciar el conocimiento que tienen sobre un delito de acción pública, con excepción de los que requieren instancia, denuncia o autorización para su persecución y sin demora alguna. 1. Los funcionarios y empleados públicos. Ahí está bien, gracias. Ahí está bien, gracias. Lo que quiero que resaltemos acá, de lo que acaba de leer Valverde, es lo que señala este artículo respecto a lo que está regulando, que se trata de la denuncia obligatoria. Nos estamos enfocando en la obligatoriedad, no en la forma en que lo tiene que hacer. Y en este caso, el artículo nos dice que quienes caigan en los supuestos que Valverde y Gisela ya no leyó, porque la interrumpí, que es los funcionarios públicos, los que ejercen las profesiones médicas y los que están, que tengan a su cargo ciertas cosas, lo que tienen que hacer es denunciar. Están obligados a denunciar. No están obligados a ser parte de todo el proceso. Y ustedes se recordarán que el denunciado lo único que tiene que, la única obligación que se le pone al denunciado es hacerle ver al sistema de justicia la noticia criminal. Entonces no tenemos que querellarnos. ¿Por qué? Porque entonces tendríamos que regresar al artículo 116, en donde no nos establece que el contador, aunque esté obligado a denunciar, no es un agraviado. Porque no tiene agravio, no hay patrimonio que le hayan lastimado. Y por ende, si vamos al artículo 116 y nos define quién es el querellante, entonces nos dice en el primer párrafo que el querellante es el agraviado. Si el contador no es agraviado, ¿puede ser querellante? No. No, no puede ser querellante. ¿Quiénes podrían ser querellantes? El administrador único y representante legal de Pollo Cubano. Y si el que se llevó los libros, independientemente de si es hurto, robo o extravío, es el administrador único, pues los socios de la entidad Pollo Cubano son los agraviados y por ende podrán ser querellantes. En este caso, lo que corresponde es que el contador presente una denuncia.
¿Estamos de acuerdo con esa concatenación lógica? Sí. Si alguien tiene una duda o a alguien no le ha quedado claro este análisis que acabamos de hacer, por favor, que levante la mano y lo hacemos de una mejor manera. Pero es importante que nosotros este análisis lo tenemos que hacer antes de cualquier cosa. Acudir a la ley, acudir a nuestro código, verificar qué dice cada una de las normas, cuáles son los alcances de los conceptos que tienen los preceptos legales, porque de ahí es que se desprenden las consecuencias. ¿Qué pasaría? Ahora pongámonos del otro lado. Supongamos que el señor Nicolás Emanuel Solano Vázquez presenta una querella en contra de Ronnie Patricio Aguilar Archila, que es administrador único de la entidad. Y ustedes, yo llego a su oficina y los contrato y les digo, miren, fíjense que, o fíjese que, yo soy administrador único y representante legal de la entidad Pueblo Cubano Social Anónimo. Y el señor Nicolás Solano presentó una querella por hurto de libros contables en contra mía. ¿Puede proceder o no puede proceder? ¿Qué piensa? El Nicolás siempre es el contador normal. Sí, así es. Entonces no procede porque usted sería el único representante legal. Ok, muy bien. Héctor, ¿qué piensas? Héctor Osvaldo. Lick, buenas noches. Yo creo que, y considero que en este caso el que debería proceder entonces serían los socios. En todo caso, es correcto. Si es cierto que yo, ante el hecho que del hurto de libros contables en el que yo pudiera ser como administrador único, ¿cómo se llama? El responsable de ese hurto de libros contables debería de ser los socios. El contador. Alguien había más levantado la mano, ¿verdad? O ya no se animó. Sí, Cristian, adelante. Sí, licenciado, era yo. Justamente también iba a decir eso, lo de los representantes, lo de los socios. Ok, muchas gracias. En efecto. Y por eso es importante que nosotros tengamos bien claro cómo funciona una sociedad mercantil en este tema. Que sabemos o tenemos la posibilidad de actuar penalmente de acuerdo a qué papel jugamos en la sociedad. ¿Ah? Esto, por supuesto, no vamos a discutir en estos momentos que podría presentarse de una excepción, una falta de acción o lo que sea, porque esto va a venir en el curso, en el decurso de este procedimiento. Vamos a ver, lo más importante que yo quiero es que hagamos el análisis de legitimación para presentarlo. No podemos... Para poder presentar una acción tenemos que estar legitimados, que quiere decir tener el derecho para actuar. Y ese derecho para actuar no me lo dan los hechos, me lo da la ley. La ley me da los supuestos jurídicos sobre los cuales yo puedo actuar. Yo puedo presentar una acción civil, penal, constitucional, laboral, etc. Toda ley procesal nos da esos supuestos jurídicos. Entonces, esos supuestos nos los tiene que presentar. Pues, por supuesto, tiene que coincidir en los hechos, pero no me lo dan los hechos. No es porque yo me sienta vulnerado, no es porque yo me sienta triste, no. Es porque la ley me define que yo tenga esa posibilidad de hacer. ¿De acuerdo? Alguien preguntó, ¿la querella la presentaría el representante legal? Y en los hechos se menciona la denuncia hecha por el contador, sí puede ser, o sea, pueden coexistir, ¿no?
Y vamos a ver, en este caso, el que tiene la obligación, ya vimos allá, es Nicolás Emanuel Solano. Él tiene la obligación de presentar la denuncia. Yo, si yo no soy ¿cómo se llama? El señalado del hurto. Lo vamos a poner en otro color. Entonces, yo puedo presentar, puedo legitimarme como creyente. ¿De acuerdo? Sidoni Alexander, por favor. Lick, entonces podemos concluir que el que presenta la querella es el administrador único o representante legal y el que presenta la denuncia es el contador general. Sí, ¿verdad? Así es. En efecto, así Gracias, Lick. Muy bien. En este caso en particular, así es. Vamos a ver. Ustedes no pueden ser abogados de ambos, ¿no? Por supuesto. Pueden ser de la empresa, pero no pueden presentarse como abogados de ambos, porque cada uno tiene un papel diferente. Pero en todo caso, el contador simple y sencillamente puede presentar la denuncia y se acabó su participación. Y puede querellarse el administrador único de la sociedad y seguir adelante con un proceso sin ningún inconveniente. Perdón, ahorita voy. ¿Quién me levanta la mano? No, no necesariamente. No necesariamente. Por supuesto que cada quien lo va a ver. Pregunta Sergio Andrés que si son dos hechos introductorios. No estamos, digamos, no está prohibido, no se yuxtaponen los dos actos introductorios. Yo, licenciado, con una consulta. Sí, Wilson. ¿Qué pasaría en el caso de que... Perdón, te perdí. Me quedé en qué pasaría si. Wilson. Mi duda era qué pasaría si en algún caso el representante, en este caso el contador, realizara algún tipo de movimiento y pusiera como mandatario el despacho jurídico de la empresa, lo puede presentar. Si pudiera, perdón, si el contador. Ajá. Si el contador, ¿qué cosa, perdón? Pone en el despacho jurídico para que presenten la denuncia. Vamos a ver. O sea, o la querella. Ajá, la querella. La denuncia la tiene que presentar él. Él no puede ser querellante. No es agraviado. Él está obligado a denunciar. No puede ser querellante. No lo van a aceptar como querellante. Y la otra parte, por eso ponía yo el ejemplo de que qué pasaba si él me presentaba a mí la querella, o una querella, se querellaba en contra mía, pues obviamente él no podría hacerlo. No está legitimado. Quien podría hacerlo, uno de tus compañeros lo dijo, es un accionista de la sociedad anónima, porque él sí está legitimado cuando los hechos delictivos sean atribuibles a los administradores. Bueno, pero en este caso, el contador no ostenta ninguna representación legal. Por supuesto, puede tener una representación legal, pero en el caso específico de la figura del contador, el contador lo único que está es obligado a denunciar. Y tal vez aquí vamos a irnos por una forma, y es que
Si ustedes revisan el artículo 298 y 299, de la denuncia no se establece la fórmula. Yo puedo llegar a las instancias que correspondan como contador general. El señor Nicolás Emanuel Solano puede llegar y hacer su denuncia de manera verbal. Puede presentar, por supuesto, un documento en el que haga constar ciertos elementos y que sirva de denuncia. ¿Qué es lo que sucede para la hora de la forma en ese documento? Que, como ustedes pueden observar, solo establece el artículo 299 que debe de tener un contenido mínimo. En lo posible, el relato circunstanciado del hecho, indicando, por supuesto, los participantes, los agraviados, los testigos, señalando elementos de prueba y antecedentes o consecuencias cognitivas. Pero puede ser que no tengan, ¿no? Pero en todo caso, la forma que es usual es la misma que sigue el artículo 302 de la querella, y por eso a veces hay mucha confusión. Muchos colegas utilizan esa misma fórmula del memorial con esos requisitos y ahí se va la denuncia. Y entonces, creo yo, vale la pena que ustedes, pues ya en estos días, o de aquí al jueves, hagan el ejercicio de sentarse con estos datos e inventarse los datos que hagan falta y tratar de hacer la denuncia del contador y la querella en contra del administrador único de la entidad, siguiendo, por supuesto, lo que establece en el artículo 299 y el artículo 302. Hagan el ejercicio. Por supuesto, fundamenten bien, acuérdense que sobre todo en la querella hay que fundamentarlo con mucho más propiedad. Y las dudas que ustedes tengan, pues las podemos seguir discutiendo en nuestra próxima sesión de clase. Igual vamos a tratar de hacer alguno de ellos para que acá en pantalla, para que ustedes puedan irlo entendiendo. ¿Alguna duda hasta acá? Sí, Nelson, adelante. Solo con una duda. Sí, adelante. Por ejemplo, en este caso estamos hablando de delito de hurto. Ajá. Entonces, yo tenía una duda porque, por ejemplo, en el artículo 24 ter del Código Procesal Penal, en el inciso 5, donde está hurto, pero creo que me equivoqué o no comprendo si la lista de delitos que está ahí se debe presentar mediante una querella o solo denuncia nada más. No. Nelson, la querella o la denuncia es independientemente del tipo de acción, ¿ya? Que estén los artículos, los delitos que están en el artículo 24 ter son delitos que solo requieren la noticia del particular, del afectado. Entonces, si tú ves y repasas todos estos artículos, verás cómo es que se requiere que el particular afectado participe en el proceso penal. Lesiones leves, vamos a ver, o contagio venéreo. La autoridad no necesariamente puede conocer si tú estás afectado por lesiones o por contagio venéreo. Necesita que tú se lo digas. ¿Ya? Amenazas o allanamiento de morada. La autoridad no lo sabe. Necesita que tú se lo digas.
Entonces, y así, y lo vas revisando. Alteración de linderos, el último. Uno de los últimos. Usura y negociaciones usurarias. La autoridad pública no lo sabe. Entonces, este artículo lo que hace es darle la gravedad a esos tipos delictivos. Y sí son importantes para la sociedad. No queremos que se estén lesionando a las personas sin consecuencia, porque eso es falta de orden. No queremos que haya enamoradas de nadie. No queremos que haya alteración de linderos porque afecta a la propiedad. No queremos usuras o negociaciones usurarias porque también afecta a la propiedad. Eso no lo quiere el Estado, pero necesita del particular que presente la denuncia, que puede ser, por supuesto, una denuncia o puede ser una querella, sí, indistintamente. ¿Sí te lo expliqué bien, Nelson? Entonces, sí, sí, entonces en este caso, por ejemplo, como aquí el contador no es el legítimo, pero tiene la obligación de denunciar. Es correcto. Ahora, el que tiene la legitimidad sería el representante legal o el administrador. Así En este es. caso, ellos, ¿por qué tendrían que presentar una querella en vez de una denuncia? Puede, depende de las circunstancias en específico. La querella es un derecho que yo tengo para participar en el proceso penal. ¿Ya? La denuncia solo es la obligación que yo tengo de notificar a la autoridad, de darle la noticia criminal al sistema. ¿De acuerdo? Entonces, en este caso, en todo caso, yo no estaría obligado a ser querellante, mas estoy obligado también a presentar una denuncia como administrador único. Porque si ustedes vuelven al artículo 298.3, no habla del contador, habla de los que tuvieran a su cargo el manejo, la administración, el cuidado o control de bienes o intereses de una institución. Y en todos esos supuestos, cuando los desgranan, también el administrador único está obligado a presentar esa denuncia. Pero el administrador único, además de que puede presentar la denuncia y dejarlo así, también se puede convertir en querellante. Porque la querella lo que me da es el derecho de ser parte del proceso a partir de ahí en adelante hasta el final. ¿Ves esa diferencia, Nelson? Sí, licenciado. Entonces, tal vez estoy equivocado, pues corrígeme. Entonces, por ejemplo, aquí hay dos opciones. Si, por ejemplo, el administrador puede presentar una denuncia, posteriormente puede ser querellante adhesivo, pero también puede presentar una querella y de ahí puede ser un querellante exclusivo. Así es. La noticia criminal, sí, dejemos al contador por aparte. Yo soy el administrador y hay hurto de libros contables. Yo puedo presentar una querella, puedo presentar una denuncia y regresar a mi trabajo y seguir haciendo lo que tengo que hacer, sin ningún problema. Pero también puedo ser querellante y la querella me va a dar la obligación de seguir en el proceso. Voy a estar en el proceso acompañándolo hasta el final. Puedo presentar una denuncia y después querellarme, solicitar ser querellante. También lo puedo hacer. ¿Estamos de acuerdo o no lo expliqué? Muchas gracias, licenciado. ¿Sí? Ok. Gracias por tus preguntas, Nelson. Ayudan mucho a aclarar las cosas. Muy bien. ¿Alguna otra duda? Sí, Brenda Janet, por favor, adelante. Perdone, licenciado, con respecto a, digamos, esos son delitos de acción privada sobre entidades, pero, por ejemplo, en los delitos de estos de acción pública en cuanto a entidades del Estado, la consulta es, digamos, que si es un empleado público,
esa persona se vuelve creyente y adhesivo al caso. No. Vamos a tomar el artículo 116 en el 1, 2, 3, en el tercer párrafo, que dice: los órganos del Estado solo se pueden querellar por medio del Ministerio Público. ¿Ya? Y esa misma norma, ese mismo párrafo, establece otra norma. Se exceptúan las entidades autónomas, las que tienen personalidad jurídica propia. Entonces, ¿qué es lo que sucede aquí? ¿Verdad? Que yo soy oficial o profesional especializado 2 del Ministerio de Desarrollo y encuentro que hay la comisión de un delito, esos delitos, que hay hurto. Ojo, Brenda, el hurto es un delito que se contempla en el 24 ter. Es decir, tiene acción pública dependiente de instancia particular. No solo es para delitos públicos. Entonces, yo, como funcionario público, sin ser el representante legal de nada, veo que se cometió el delito, estoy obligado por el artículo 298 a presentar denuncia. Pero no me puedo convertir en querellante. ¿Por qué? Porque el querellante, por ser una entidad centralizada que depende del organismo ejecutivo, es el Ministerio Público. Ahora bien, en el caso de que yo fuera el mismo asesor profesional especializado o cualquier otro cargo de la Universidad de San Carlos o de la empresa portuaria Quetzal o de la empresa portuaria Santo Tomás, que son entidades que tienen personalidad jurídica propia, tampoco puedo presentar yo. Tengo la obligación de presentar denuncia, pero no me convierto en querellante como persona individual. El querellante será la institución con sus representantes legales y podrán nombrar un mandatario o deberán de hacerlo de la forma que corresponde. Pero es la institución, que habíamos dicho, la empresa portuaria Quetzal, la empresa portuaria Santo Tomás o la Universidad de San Carlos, la que se convierte en querellante. Más no yo como funcionario. Yo solo tengo la obligación de denuncia. Es un poco como el contador. El contador no se puede convertir en querellante. El querellante es otro. Pero ¿Te lo dejo claro, Brenda? Perdón. Me Sí, decía, perdón. Sí, dime. Perdone, en ese caso, entonces, el empleado público sería como testigo, ¿no? No. O ya es otra cosa Denunciante. también. El denunciante. El denunciante. Pero digamos, cuando solicita al Ministerio Público que prácticamente volver a, ¿cómo se puede decir? La denuncia. Solicita que se presente nuevamente A por la denuncia. ratificar la denuncia. La denuncia, ajá. Por supuesto. Entonces, lo que yo haya visto pueda tener valor probatorio, ¿verdad? Uh-huh. Si yo estoy en un lugar y estoy viendo el hecho delictivo que se está llevando a cabo, yo presento la denuncia indicando que yo lo vi. Y ese testimonio que yo dé tendrá un valor probatorio como testimonio, pero no me quita la obligación de denunciar. Pero en el momento en que nosotros nos encontramos, yo soy el denunciante, independientemente de si lo vi o no lo vi. Solo tuve noticia del hecho delictivo. Lo pude haber tenido noticia porque lo vi con mis propios ojos, lo sentí, lo percibí, lo cual convierte a mi testimonio en algo fundamental para hilvanar
el encuentro de la verdad real, pero tampoco tampoco quiere decir que solo los que tengan esa ventaja pueden denunciar. El que tenga conocimiento de un hecho delictivo, independientemente de si lo vio o no lo vio, ese tiene obligación de denunciar. Entonces se denuncia y prácticamente hasta ahí sería de la persona, de conocimiento de la persona, o todavía sigue en algún proceso. Como noticia criminal, el denunciante hasta ahí llegó. Posteriormente puede ser convocado para que des el testimonio de lo que viste. Está bien, gracias. Con mucho gusto, Brenda. ¿Alguien más tiene alguna duda? No, Lick, ahí estamos, muchas gracias. Muy bien. Todo bien, Lick, gracias. Perfecto, les agradezco mucho su presencia. Feliz noche, Lick, muchas gracias. Ahorita les deseo una muy feliz noche y un buen descanso. Y además, Bendiciones, Lick. Gracias, licenciado. Feliz noche. muchas gracias. Feliz noche, Lick. Gracias, licenciado. Feliz noche. Feliz noche, Buenas noches, licenciado. Feliz noche, Lick. Gracias por su conocimiento, cuídese. Con mucho gusto.